interesado en mí. Él lo va a perfeccionar. Oh, sí. Solo tengo que confiar, permanecer en su verdad. Ya no soy digno de mirar atrás. Todo en mi ser cambió. Rompió cadenas, libertó de mi condena. Me levantó y en él obtuve la victoria. Y ahora canto, para él sea la gloria. Cordero de Dios, cadenas, libertó de mi condena. Me levantó y en él obtuve la victoria. Y ahora canto, para él sea la gloria. Cordero de Dios. Y en él obtuve la victoria. Y ahora canto, para él sea la gloria. Cordero de Dios, rompió cadenas, libertó de mi condena. Me levantó y en él obtuve la victoria. Y ahora canto, para él sea la gloria. Cordero de Dios. Perdido fui, mas me salvó. Precioso manantial, amor divino, dulce
celestial. Perdido fui, mas me salvó. Precioso manantial. Por pruebas y caminos fui, casi perdí su luz, mas un día Cristo vino a mí y me salvó en su cruz. Por pruebas y caminos fui, casi perdí su luz, mas un día Cristo vino a mí y me salvó en su cruz, mas un día Cristo vino a mí y me salvó en su cruz. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica que hemos titulado De la cantera de Abraham. En Cristo no hemos salido de la cantera de nuestro papá y mamá. En Cristo hemos salido de otra cantera, de otra institución llamada fe, porque hemos sido llamados a creer en Cristo Jesús. Así es que demos inicio a esta palabra del Señor. Bienvenidos. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor
Manuel Pajarín Vergara. En este tiempo de pandemia se han intensificado los sentimientos o los estados emocionales de angustia, de una ansiedad que a algunos les está quitando o acelerando hasta la respiración. Algunos han tenido hasta ataques de pánico en medio de la ansiedad que está produciendo estos tiempos. Este agobiante y continuo flujo de pensamientos, de preocupación por lo malo que va o puede pasarnos mañana, es lo que algunos llaman exceso de futuro. El exceso de futuro es una exagerada y a veces imparable corriente de pensamientos pesimistas acerca de lo que nos va o puede pasar en el peor escenario futuro. Un miedo real en lo profundo de nosotros que tiene plena certeza que todo va a terminar mal y que no tendremos cómo enfrentar la escasez económica y la enfermedad en el futuro. Este exceso de futuro con el que se angustian muchos es producto de la disminución o ausencia de confianza, de fe en nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que enfrentaremos a lo largo de nuestra vida de fe en Cristo momentos de aflicción, de incertidumbre y de injusticias. Algunos incluso les tocará también vivir momentos de escasez, persecución o enfermedad en algunos casos. Y no faltará aquellos que también les toque ofrendar su vida por causa del nombre de Jesucristo. Pero bueno, eso es otra cosa y para mí es lo máximo. No estoy diciendo que yo quiera ofrendar mi vida de esa manera. Obviamente que eso sería incorrecto, sería absurdo decir que estoy preparado para eso, pero el Señor me ha hecho ver de que las personas que mueren por causa del nombre de Cristo, wow, eso es algo sublime. Pero eso solo se puede entender en la fe. Así es que algunos van a vivir o vamos a vivir momentos difíciles por causa de nuestra fe. Pero más allá de estos problemas, ya sea por la fe o por la vida cotidiana, más allá de estos problemas, adversidades y sufrimientos, está la seguridad de que nuestro Dios nos ama y que alcanzaremos la vida eterna prometida por tener fe en Jesucristo. Amén. Así que no importa cuál sea el kairos de Dios, toda nuestra vida en Cristo es un tiempo para tener fe. Siempre es tiempo para tener fe en Dios. Siempre es tiempo para tener fe en Dios. Y no una fe endeble o condicional. O sea, si me va bien, sigo creyendo en Dios. Pero si me va mal, me alejo del Señor. Hombre, hermano, esto no es fe. Eso no es fe. Así que no importa cuál sea el kairos de Dios. La gente siempre anda hablando del kairos de Dios, pero cuando llega el kairos de Dios, si no se trata de prosperidad económica, si no se trata de fama, la gente no quiere nunca los otros kairos de Dios, los otros tiempos de Dios. Así que no importa cuál sea el kairos de Dios, toda nuestra vida, te lo repito, es un tiempo para tener fe. Siempre es tiempo para tener fe en Dios. La verdadera fe. Así es, tener fe en Dios con la verdadera fe que Dios nos ha dado para creer en Cristo. Una fe que ha sido sacada de la fe que tuvo Abraham. Nuestra fe está llamada a ser firme y fuerte como una roca. Y esta fe que Dios nos ha dado es una piedra fuerte, viva, que el Señor ha sacado de la cantera de la fe de Abraham. Abraham es eso, es como una cantera de donde Dios saca el mismo material con el cual formarnos ahora en nuestra fe en Cristo Jesús. Leamos esto en el libro de Isaías, capítulo 51, del verso 1 al 2. Escúchenme, todos los que tienen esperanza de ser liberados, todos los que buscan al Señor. Consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Sí, piensen en Abraham, su antepasado, y en Sara, que dio a luz a su nación. Cuando llamé a Abraham, era un solo hombre, pero cuando lo bendije, se convirtió en una gran nación. Pero, pastor, no es que usted nos está enseñando que no tenemos por qué hacernos israelitas, hacernos judíos, judaizarnos, hacernos mesiánicos para ser del pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué usted ahora nos está leyendo esta parte que dice de su antepasado Abraham? No entiendo, pastor, eso me enreda.
Cómo me gusta mi personaje, el cristiano legalista, el religioso. Mi querido hermano, estamos hablando de que nosotros somos descendientes por medio de la fe de Abraham. Nosotros somos verdaderos hijos espirituales de Abraham por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que no estamos diciendo nada extraño al leer este pasaje de Isaías. Te lo leo de nuevo. Consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Sí, piensen en Abraham, su antepasado, y en Sara, que dio a luz a su nación. ¡Aleluya! Tú y yo tenemos una fe que fue extraída de la cantera de la fe de Abraham. Fuimos llamados a tener la misma fe. ¡Amén! La fe que nos dio Dios es del mismo material de la fe de Abraham. Una fe que prevalece. Sí, Señor. Y esta fe, para creer en Cristo, es llamada a permanecer firme como las piedras ante las situaciones adversas, ante las vicisitudes y ante los percances. Nuestra fe no puede ser distinta a la que tuvo Abraham. Abraham tuvo una fe que prevaleció, aunque en una parte de su vida no recibía lo prometido. La ansiedad, mi querido hermano, la ansiedad y la angustia crónica por el exceso de futuro y ese exceso malo de pensamientos negativos y pesimistas acerca de nuestro futuro es producto de la disminución o ausencia de confianza, de fe, te lo repito, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante alimentar nuestra fe recibida por el Señor, porque la fe que nos dieron, la fe que nos dio Dios, es como la fe que tuvo Abraham. Una fe que resiste la ansiedad, que resiste la angustia crónica, que resiste el exceso malo de pensamientos negativos y pesimistas acerca de nuestro futuro y vence todo temor y desesperanza. Así que no importa cuál sea el kairos de Dios, te lo repito, toda nuestra vida en Cristo es un tiempo para tener fe. Siempre, mi querido hermano, siempre es tiempo para tener fe en Dios. No importa lo que estemos viviendo, siempre es tiempo para tener fe en Dios. Por eso es que nuestra fe es probada, es depurada, como se depura y se libra de impurezas al oro más fino. Nuestra fe ha sido extraída, sacada de la institución, de la cantera, del yacimiento de Abraham. Somos esculpidos, tallados, formados como hijos de Dios desde el material duradero con el que fue formado también Abraham. Tu fe, mi fe, salió de la cantera de Abraham, mi querido hermano. Esta fe que sale de la cantera de Abraham es pues la que tiene certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe que sale de la cantera de Abraham es la que demuestra la realidad de lo que esperamos, es la que puede dar evidencia de las cosas que no podemos ver, pero que sabemos que están allí. Esta fe, como la que tuvo Abraham, de la cual Dios nos ha provisto, de la cual Dios nos forma, es la fe que produce entendimiento de la obra de Dios. Por eso la palabra dice que por la fe entendemos. Es por medio de la fe en Dios que alcanzamos a madurar, a crecer como hijos de Dios. Porque la fe produce paciencia y la paciencia nos lleva a ser cabales, o sea, completos, totalmente llenos, íntegros, completos en Jesucristo. Así como el amor, o sea, amar a los demás, es nuestra máxima expresión de la vida de Cristo en nosotros. La fe en Cristo es la manera de Dios para resistir y superar todas las pruebas, tentaciones, problemas y adversidades en esta vida cristiana. Es nuestra fe en Dios la que nos provee del poder liberador de Cristo sobre las amenazas, los problemas, las adversidades y líos de esta vida. Es nuestra fe la que se alimenta de la palabra de Dios, de la Biblia. Sin fe, mi amado hermano, es imposible agradar a Dios. Y dice también que los que tenemos fe en Dios somos los verdaderos descendientes espirituales de Abraham y de Sara. Así que es nuestra fe en Jesucristo la que nos convierte en herederos de la promesa de Dios a Abraham y a su simiente. Leamos esto en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versos del 5 al 9. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo.
del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. ¡Aleluya! Verso 8. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¡Aleluya! Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe en Dios. Y si tenemos fe, debemos tenerla como Abraham, la misma fe. Mi amado hermano, en estos tiempos difíciles, Dios no te ha dado de una fe cobarde, de una fe en duda, inestable. Dios nos ha sacado de la cantera de la fe de Abraham. No es cualquier cosa, es la fe que necesitamos. No es algo mágico, no es algo místico, no. Es la fe de un hombre que vivió en una época donde la Biblia no estaba escrita, donde había ya casi nulo conocimiento de Dios. Pero él le creyó al Señor, así de simple, así de fuerte, así de magnífico. Esa es la fe que nosotros tenemos. No es tu fe, no es mi fe, es la fe que Dios nos da. Y nos las dio del mismo árbol, pues. Nosotros somos una astilla del mismo palo, si lo quiere ver así. Esa es la fe que tenemos. No es una fe del mundo, no es mundana, no es humana. No, mi querido hermano, es espiritual, es la verdadera. Es la que le funcionó a un hombre que no vio, pero creyó. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Muchos profetas tuvieron experiencias sobrenaturales con el Señor. Vieron cómo Dios tapó bocas de leones, descendió fuego del cielo. Pero mi querido hermano, Abraham, que sí, está bien, él escuchó la voz de Dios. Pero usted y yo también la escuchamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuidado, y Abraham la oía igual. Y le creyó a Dios. Así es que nosotros estamos nuevamente como estaba Abraham al principio, pero en un mejor pacto que el que tenía Abraham. Porque ahora Dios sí puede morar, sí habita en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo, gracias a la obra redentora y reconciliadora de Cristo en la cruz. Así que esta fe que tenemos debe ser como la de Abraham. Y cuando te digo debe ser, es que ahí está nuestra parte de acción. Ponernos a nosotros mismos, decirnos, hablarnos a nosotros mismos de acuerdo a esa fe, de acuerdo al ánimo y a la vida, a la esperanza, a la fuerza, a la firmeza de esa fe. O sea, que yo no puedo estar diciéndome a mí mismo, bueno, Manuel, todo está perdido. Llegó el momento donde se acabaron las cosas. Y me lo digo a veces, porque yo no estoy aquí predicándole a usted nada más. No puedo ser ese tipo de predicador que no voy a tocar los temas en los cuales yo ando mal. No, hombre, mi querido hermano. El Señor me dice, tú vas a predicar, sea que tú estés viviendo eso o te falte eso. Así que no tengo que exponer la palabra como si yo fuera el que lo lograra. No, tengo que exponer lo que Dios me está diciendo en su palabra. Así que yo me tengo que hablar a mí mismo de acuerdo al ADN de mi fe. El ADN de mi fe no es un ADN de una fe ahí chichipati, guachaguacha, flojita, no. El ADN de la fe que tengo es el ADN del original, la fe de Abraham. Por lo tanto, me debo hablar mismo. Vamos, Manuel, que Dios está contigo. No te preocupes, hay esperanza para ti. Las cosas no se han acabado. Oiga, y si se acaba, ya tienes casa en el cielo. ¡Aleluya! Porque resulta que Abraham estaba esperando era eso. Acuérdate que lo hemos visto en varias ocasiones. Su patria celestial, la ciudad, la Jerusalén de arriba, eso es lo que él esperaba. Ahí es donde él quería vivir eternamente. Así que, mi querido hermano, teniendo ya nosotros resuelto eso por causa de Cristo Jesús, entonces debemos hablarnos de acuerdo al ADN de nuestra fe, sobre todo en tiempos como estos. Vamos a prevalecer.
Y no estoy dándote ánimo por darte ánimo. Lo que estoy aquí tratando es de exhortar nuestra fe, nuestro entendimiento en Dios, en Cristo Jesús, para que no estemos por ahí arrastrando la manta o sintiéndonos perdedores o sintiéndonos que no vamos para ningún lado o que todas las cosas van a salir mal. ¿Sabe qué? El exceso de futuro tiene que ver con un exceso de mirarme a mí mismo, de considerarme a mí mismo. Cuando me considero a mí mismo, oiga, claro que puede que empiece a pensar que no voy a poder con los retos que vienen adelante. Me explico, cuando me miro a mí mismo voy a ver mis debilidades, mis errores. Y si en este momento de la pandemia estamos metidos en situaciones difíciles, económicas, familiares, por errores personales, claro que cuando nos vemos entonces el futuro se va a ver peor porque estoy viendo el futuro a través de mí. Pero la fe de Abraham, el ADN de esa fe, no mira el futuro a través de Abraham, miraba el futuro a través de la promesa de la palabra de Dios. Abraham no tenía la Biblia escrita, así que no tenía esa palabra. Para él la palabra era la promesa que Dios le había dado. Él miraba el futuro a través de Dios, a través de lo que Dios había dicho. Ese es el ADN que tú y yo tenemos. Oiga, mi querido hermano, así que si tenemos fe, debemos tenerla como Abraham. Vayamos a Romanos capítulo 4, versos 17 al 24. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Te lo repito, eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. ¡Ja, ja! Verso 18, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Así es que debemos pensar. Ese es el ADN de nuestra fe. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham seguía teniendo esperanza porque había creído. Ese es el ADN de nuestra fe. Sigo leyendo, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Así que como él no tenía la Biblia, esa era la palabra para él. Te la repito, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Así que él se afirmaba en esa palabra, mi querido hermano. Verso 19, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. ¡Qué hermoso! Te lo leo de nuevo, verso 20. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De allí nos sacan a nosotros ahora, de ahí viene nuestra fe. Creer sin vacilar en Dios. Sigo leyendo. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Verso 21. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también, si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. ¡Aleluya! Así que cuando Abraham creyó, se benefició Él y nos benefició a nosotros, porque dio las bases para la fe verdadera que ahora tú y yo tenemos, que fue extraída de la misma fe de Abraham. Mi amado hermano, si vamos a tener fe, la que nos hace verdaderos hijos de Abraham, debemos seguir su ejemplo y mantener la esperanza, aun cuando no parece haber motivos para confiar en Cristo. Como dice la Reina Valera, esperanza contra esperanza. Por la fe, Abraham entendió muchas cosas acerca de Dios y de vivir apegado, confiando en Dios. Así es que hoy en esta prédica vamos a ver por lo menos 2 cosas que él entendió por confiar en Dios. Primero, por la fe Abraham supo que no tenemos de qué jactarnos, porque nunca alcanzaremos a tener obras que nos hagan ser justos ante Dios. Leamos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 4 versos 1 al 3.
Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Dios le contó por justicia su fe. Por lo tanto, mi querido hermano, Abraham no se jactaba de ser seguidor de Dios, porque sabía que ninguna de sus obras lo hacían ser digno de Dios o lo hacían ser justo ante Dios. Abraham descubrió que era su fe la que lo justificaba ante Dios Padre y que eso no era motivo por lo cual jactarse. Así es, mi querido hermano, el diseño de Dios para nosotros en la fe que nos proveyó para creer en Cristo no incluye el permiso de jactarnos. De hecho, cuando nos jactamos y luego vienen los problemas, quedamos avergonzados muchos, y me incluyo yo también. Así que la fe, como la de Abraham, no se jacta porque sabe que depende de Dios. ¿Dónde estás poniendo tu mirada? Si la ansiedad te está consumiendo, si la angustia te tiene atrapado, te tiene encarcelado, te tiene cautivo, mi querido hermano, ese exceso de futuro, yo intuyo que es un exceso de yo. Así es. Cuando todo está basado en mí mismo y es a través de mis propias fuerzas, es a través de mis propias obras que yo baso mi destino o la seguridad de mi futuro, entonces voy a necesitar un ego muy grande y una seguridad personal muy fuerte y firme para no sentirme agobiado. Y le voy a decir algo, muchos de los que hemos venido a los pies de Cristo somos casualmente personas que no tenemos esa fortaleza, sino que en Cristo es que hemos hallado la fortaleza que necesitaba nuestra personalidad, nuestro carácter. Así es que si nosotros dependemos de Dios, ¿para qué jactarnos? Y para no jactarnos, el Señor precisamente escogió a lo vil y menospreciado. O sea, a personas que no van a tener nunca nada con qué jactarse. De que porque yo creí, porque yo hice, porque yo sí me preparé, yo sí tuve ahorros, yo sí pagué una jubilación privada en Profuturo. Oiga, valga el comercial aquí gratis. Yo sí pagué seguros médicos y seguros de jubilación privada también en Norteamérica. No, hombre, mi querido hermano, no se trata de eso. Porque mañana puede venir una variante del COVID-19 y esa persona que se sentía seguro porque tenía los graneros llenos, puede que esa nueva variante se lo lleve. Entonces, ¿a quién le quedó todo ese seguro, todo ese ahorro? Le quedó a otras personas. Así es que la seguridad nuestra no está en nosotros mismos. Yo te invito y me invito a mí mismo, porque yo también tengo problema con eso, de que nosotros lo que tenemos es ese asunto de exceso de futuro, de pensar demasiado en lo que va a pasar. Dejemos de mirar lo que va a pasar a través de nosotros mismos. Empecemos a ver el futuro a través de la palabra de Dios, a través de Dios y a través de quienes somos ahora en Cristo. Sus hijos, la nueva criatura, la novia de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que somos. Somos llamados a una vida eterna. Una vida eterna que es segura para el que cree. Así es que no es tiempo de jactarnos, no es tiempo de decir yo sí me preparé y la pandemia no me ha dado problemas. No, hombre, hermano, no haga eso. Si a usted le tocó vivir bien económicamente y familiarmente en medio de esta pandemia, ha sido misericordia de Dios, punto, y agradézcalo. Te ha tocado vivir económicamente estrechez y dificultad e incluso a veces con problemas familiares en medio de esta pandemia, agradézcale a Dios también. No es una cosa de loco, sino gracias, Señor, porque me has dado la fe que supera estas pruebas, que supera estos inconvenientes y estas adversidades. Así es que nosotros no tenemos nada de qué jactarnos, mi querido hermano. No tenemos a través de nuestra fe ningún motivo para jactarnos, porque todo lo que tenemos es producto de la misericordia de Dios. Y si en algo tiene que ver con nuestra fe, es una fe que nos dieron, que ni siquiera viene de tu interior y mi interior, viene de la cantera de un hombre como Abraham. Segundo, por la fe Abraham supo que la promesa es un regalo inmerecido. La promesa de darnos libertad, vida nueva, una vida eterna. Dice en Gálatas capítulo 3 versos 21 y 22 lo siguiente. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios?
De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Amén y amén. La promesa que Dios le hizo a Abraham se obtiene por medio de la fe. Punto. Y esto es así porque nadie puede o podrá obtener por sus obras de obediencia a la ley la promesa de libertad y vida nueva acordada por Dios a Abraham. Así que como nadie podrá obtener por sus obras, o sea, por su propia fuerza, la libertad y la vida nueva ofrecidas a Abraham, estas promesas se obtienen gratis como un regalo por tener fe en Jesucristo. Un regalo inmerecido. Esto lo entendió Abraham. Leamos nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, ahora en el capítulo 3, versos 21 y 22. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Lo leo de nuevo. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que crea, sea quien fuere. Y aquí cuando Pablo dice, sea quien fuere, se refiere a que fueran judíos o romanos o griegos o en términos modernos, panameño, tico, venezolano, argentino, español, guatemalteco, hondureño. Mi querido hermano, sea quien fueres, esto es verdad si lo crees. Ahora leemos de nuevo en Romanos capítulo 4, los versos 4, 5 y después 16 y 17. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Así que por más que trabajemos en el ministerio de Dios, trabajemos en tiempo completo para Él, tampoco estamos comprando la salvación, no estamos comprando la promesa, mi querido hermano. Así que no es nuestro trabajo, mi querido hermano, es nuestra fe en Dios. Así es, la que nos hace obtener este regalo de la promesa que Dios le dio a Abraham. Verso 16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés. ¡Wow! ¡Qué hermoso! O sea, vivamos guardando el sábado o no, mi querido hermano. Y aquí ya no te lo dejo así. Guardando, o sea, guardemos o no guardemos el sábado. Nada más con esa. Vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés. Todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Y Abraham, mi querido hermano, no guardaba el sábado, no me invente. Verso 17. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Y esta es la fe de la cual somos nosotros tallados, formados en Jesucristo. Una fe cuya confianza no está en sus propias obras, o sea, en nuestro esfuerzo humano. Nuestra fe está basada en la confianza en Dios. Una confianza semejante a la que tuvo Abraham, quien creía que Dios da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Amén. Por eso dice acá, a eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Amén. ¡Aleluya! Esta es la fe que Dios nos ha dado para creer en Él, en Jesucristo. Si vamos a tener fe, sepamos que la fe que nos fue dada es tan buena y verdadera como la que tuvo Abraham. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Creyó en esperanza contra esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones.
pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. ¡Aleluya! La fe de Abraham no se debilitó a pesar de tener todo en contra, a pesar de la dificultad cada vez mayor por su edad y la de Sara. Al contrario, su fe se fortaleció aún más. La adversidad, los problemas, la infertilidad y la vejez, todo lo que estaba en contra de lo que Abraham esperaba recibir, terminaron fortaleciendo su fe. Así es que hoy en día, un despido, así es, una amenaza de divorcio, mi querido hermano, una quiebra del negocio, una enfermedad, una amenaza de desahucio, no pueden ser motivos suficientes para que se apague mi fe. Que se te vacía la iglesia, los hermanos empiezan a irse a otra iglesia. Mi querido hermano, no es motivo suficiente para que se vacíe tu fe, para que se acabe tu fe, para que se apague la luz. Al contrario, si Abraham fuera un pastor moderno de estos días, mire, aunque le quedara una persona, estaría ahí predicando, mi querido hermano, creyendo en lo que Dios le dijo. Yo sé que es difícil esto ahora que soy pastor decirlo, pero Abraham era así. Oiga, si le llegara una enfermedad a Sara en este momento, a Abraham un cáncer, Abraham seguiría creyendo. Es más, se fortalecería en Dios, diría, a pesar del cáncer, Dios me va a cumplir la promesa de que Sara me dará hijo del cual vendrá la nación enorme que Dios me ha prometido. Mi amado hermano, esta es la fe que Dios nos dio. No es tu trabajo, no es tu buen salario, no es las buenas propiedades que tienes, mi querido hermano, o tu emprendimiento, o tu propio negocio, el que te provee seguridad, o por medio de lo cual Dios va a cumplir sus promesas, porque su verdadera promesa, la que Abraham estaba esperando en verdad al final de su vida, era la vida eterna. Esa no la podemos comprar. Así es que todo lo demás es añadidura, mi querido hermano. Tengamos confianza en Dios. Tengamos confianza en Dios. Es tiempo de creer en nuestro Señor Jesucristo. La fe que viene de Dios está diseñada para fortalecerse en medio de las pruebas. A mayor oposición, mayor fuerza toma. Oh Padre nuestro, alimenta, fortalece nuestra fe, Señor Jesús. Si vamos a tener fe, la que nos hace verdaderos hijos de Abraham, debemos seguir su ejemplo y mantener la esperanza, aun cuando no parece haber motivos para confiar en Cristo. Porque la fe que quedó escrita que tuvo Abraham es para nuestro beneficio, porque nos demuestra, nos asegura que Dios también nos considerará justos a nosotros por creer en Cristo Jesús, por esperar en Cristo. Y los que somos justos por causa de Dios, siempre esperaremos ser liberados de toda opresión. Los que somos justos por causa de Cristo, sabemos distinguir lo bueno de lo malo. Y podemos hacerlo porque estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso estos tiempos de angustia son tiempos para discernir entre lo bueno y lo malo. No nos quedemos con lo malo, sino que enfrentemos lo malo viendo lo bueno. Y lo bueno, todo viene de Dios y de su palabra. Y así que esta fe que nos fue dada es para enfocarnos en lo bueno que es Dios, en sus pensamientos de bien para nosotros, en su bien para nosotros, en su misericordia para nosotros. Por eso en tiempos de angustia, en tiempos de ansiedad y miedo, en tiempos de aflicción, el profeta Isaías le habló a aquellos que tienen su esperanza en Dios para que supieran cuál es la respuesta de Dios para ellos en los tiempos malos. Así que te lo leo de nuevo. Capítulo 51, verso 1 y 2 de Isaías. Escúchenme todos los que tienen esperanza de ser liberados, todos los que buscan al Señor. Consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Sí, piensen en Abraham, su antepasado, y en Sara, que dio a luz a su nación. Primero recordemos que ahora somos piedras vivas con la cual Dios construye ahora su templo espiritual, que es el cuerpo de Cristo.
Entonces nos pregunta el profeta, ¿de qué cantera fuimos extraídos? De la descendencia espiritual, la cantera de Abraham y Sara. No fuimos extraídos, mi amado hermano, de la cantera del miedo, de la cantera de la desesperanza, de la cantera de la ansiedad. Fuimos extraídos de la cantera de Abraham y Sara. Abraham, quien creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. No hay con qué pagar la casa. Cree en el Dios que crea cosas nuevas de la nada. Por tu edad no hay oportunidad de empleo. Cree en el Dios que crea cosas nuevas de la nada. Hay pocas personas en tu iglesia. La pandemia hizo que se achicara la iglesia en la cantidad de miembros. Sigue creyendo en el Dios que crea cosas nuevas de la nada. Te asaltó la enfermedad. Los médicos dicen que la cosa se pone cada vez más difícil. Sigue creyendo en el Dios que crea cosas nuevas de la nada. El Dios que da vida a los muertos. Abraham era así. Él, quien no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad y su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara, siguió creyendo, siguió teniendo esperanza contra esperanza, creyendo, aunque parecía no tener motivos para seguir creyendo. Somos de la descendencia de este Abraham, quien creyó a la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más porque estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¡Qué hermoso! Somos la descendencia de este Abraham, extraídos, tallados, formados de la misma fe que tuvo Abraham, con la cual le dio la gloria a Dios por creer y confiar en Él, en el Señor Todopoderoso. Abraham veía hacia el futuro que Dios le decía que debía seguir, y Abraham no veía humanamente nada, todo lo veía desde la perspectiva de Dios. No tenía hijo con Sara, y la tierra prometida que le había prometido el Señor era propiedad de muchos pueblos fuertes y preparados para la guerra, muchos más numerosos que él. Pero Abraham tuvo fe en Dios, que aunque él no viese nada humanamente en el futuro de lo que le hablaba a Dios, Abraham creía que Dios era suficientemente poderoso para hacer cosas de la nada. Abraham no veía humanamente nada, pero sabía que si Dios estaba en su futuro, allí había algo para él. Y hoy nos dice el Señor que si Dios está en nuestro corazón y vemos nuestro futuro a través de Dios, quiero que sepa que aunque no veamos nada, si creemos en Dios, allí Dios ya tiene algo para nosotros en el futuro. Oh sí, Señor. Nuestra fe debe ser como la de Abraham, que aunque no veamos nada en el futuro, si Dios es nuestro futuro, allá, formado de la nada, habrá algo para nosotros de parte de Dios. Nuestra fe debe ser como la de Abraham. En este nuevo pacto, en la gracia de Cristo, nuestra fe debe ser como la fe de Abraham. La misma Biblia dice esto, que para creer en Cristo hemos sido extraídos, tallados, formados de la misma fe de Abraham. Y dice que consideremos esto, o sea, que reflexionemos con atención y detenimiento sobre esta verdad para hacernos una opinión propia de quiénes somos en Dios. ¿Somos el tipo de creyente a los que la adversidad, los problemas les producen angustia, ansiedad y miedo? ¿O somos el tipo de creyente sacado de la cantera de la fe de Abraham, que creyó aun cuando no tenía motivos para tener esperanza, para seguir creyendo? Oh, mi querido hermano, escúchenme todos los que tienen esperanza de ser liberados, todos los que buscan al Señor. Consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Sí, piensen en Abraham, su antepasado, y en Sara, que dio a luz a su nación. Mi querido hermano, esa fe, como una piedra que sale de la cantera de Abraham, es Cristo también. Porque si Abraham es el padre de la fe, Cristo es el autor, el consumador de la fe. Así que Cristo es el que crea esa fe para Abraham. Cristo es la piedra, es la naturaleza que ahora está dentro de nosotros, como la fe de Abraham, que ahora nos ayuda a nosotros
a tener esa misma certeza que tuvo Abraham de que recibiremos lo prometido. Somos la descendencia de este Abraham, la descendencia espiritual, extraídos, tallados, formados de esta misma fe que tuvo Abraham y con la cual le dio la gloria a Dios por creer y confiar en Él, en el Señor. Así es, una fe fuerte, hecha por el mismo Jesucristo para Abraham y para nosotros. Oh, gracias Dios, gracias Señor. Gracias mi Dios, gracias, 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 gracias por tu palabra, Señor. Más que una palabra de ánimo, Señor. Padre, queremos que usted fortalezca nuestra fe en Cristo, fortalezca nuestra seguridad, fortalezca la verdad de quienes somos en ti, Señor. Así es, Padre. No queremos salir animados, queremos salir fortalecidos en la fe en Cristo. La fe que prevalece, la fe que perdura, la fe que es firme, la fe que cree aunque no tenga motivos para creer, aunque no esté viendo humanamente nada. Esa es la fe que queremos que hemos recibido de ti y que queremos fortalecer en este momento, Señor. Y todos los días, Padre, para seguir, Padre, confiando en ti y disfrutando de todo lo que tú nos das, Padre. Para poder ver que tú nos sigues dando bendiciones nuevas cada mañana en medio de estos tiempos difíciles, Señor. Así es, Dios Todopoderoso. Fortalece nuestra fe, fortalece, Padre, esta fe fuerte y firme que nos has dado, Señor. Una fe, Padre, como la que tuvo Abraham, Señor. Menos difícil para nosotros, porque tú moras en nuestro interior, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Oh Dios, gracias por esa fe. Gracias, Padre. Gracias, Señor, gracias. Confiamos en ti, Padre. Tú fortaleces esa confianza que tenemos en ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, 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 gracias. Gracias por darnos esta fe, Señor. Gracias, 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 Cristo. Gracias, 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 Señor Jesús. Oh Dios, te alabamos, Padre. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Padre. Gracias por cobijarnos, Señor. Oh Dios Todopoderoso, con tu poder, Padre. Y darnos todo lo que necesitamos para poder vivir esta vida de fe, Señor. Empezando por la misma fe, Padre, que nos sostiene delante de ti, Padre, que no merecíamos, pero que aceptamos y de la cual queremos seguir siendo tallados y formados a la estatura de Cristo, mi Señor. Gracias, 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 Padre. Gracias, gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la fe que nos has dado. Gracias, gracias porque nos guardas, porque nos cuidas, porque tenemos un futuro en ti, Señor, porque tú creas las respuestas que no vemos, tú las estás creando y ya las has creado de la nada y nos están esperando mañana, nos están esperando en los siguientes días, Señor. Oh, Señor, en las siguientes semanas, Padre. Gracias, Señor, gracias, 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 Padre. En Jesucristo, el Señor te ha bendecido y ya te ha guardado. El Señor ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y en la cruz de Cristo, Jehová ya tuvo de ti y de mí misericordia. En la resurrección de Cristo de la muerte, Jehová alzó permanentemente su rostro sobre ti y sobre mí. Y en Jesucristo nos regaló, nos dio a ti y a mí su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haber escuchado toda esta prédica. Recuerda, tu fe viene de la cantera, de la institución de Abraham y de Sara. No es una fe mundana, no es una fe incrédula, una fe inestable o que así como las olas del mar que es arrastrada por el viento. No, mi querido hermano, es una fe firme. Así es, una fe que prevalece, que cree en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas de la nada, cosas nuevas de la nada. Esa es la fe que tú y yo
te hemos recibido para creer en Jesucristo. Afirmémonos en Dios entonces con toda confianza, porque Él hará por nosotros cada día. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Vamos todo el mundo a adorar. Vamos en familia a clamar. Vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús.